no actúe sobre esa zona y actúe sobre las zonas que necesitamos profundizar ligeramente más la ablación. Y bueno, posterior a esto se sutura el colgajo muy levemente, sin apretarlo, y se cierra la conjuntiva como ustedes ya saben realizar. Este estudio se realizó en 5 sitios en el mundo: en España, en la India, en Italia, en México y en Rusia. Se incluyeron pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma por pseudoexfoliación, que tuvieran presión igual o mayor de 18 bajo tratamiento médico máximo, pacientes que fueran fáquicos o que tuvieran pseudofaquia, pero siempre y cuando hubieran sido realizada la cirugía de facomulsificación a través de córnea clara, que no tuvieran alguna otra cirugía ocular previa, sin antecedente de tratamiento con láser, a esto me refiero de trabeculoplastía, y con indicación de cirugía. En nuestro sitio se incluyeron 14 ojos, 9 con glaucoma primario de ángulo abierto y 5 con glaucoma por pseudoexfoliación, y en los otros 4 centros se incluyeron 40 pacientes más. Los resultados a 18 meses, como ven ustedes aquí, es una disminución de la presión intraocular que en promedio bajó de 25 a 14 milímetros de mercurio. Aquí vemos en esta gráfica la reducción de presión intraocular dependiendo del sitio en que se operaron los pacientes y el seguimiento. Aquí cabe mencionar que España tiene un seguimiento ligeramente más corto que los demás sitios y que además también tuvieron una presión más baja que todos los demás. Vamos a ver cómo lo hicieron. Y bueno, aquí también en la misma gráfica que vimos hace un momento, en la cual podemos comparar la disminución de presión intraocular a través del tiempo, vemos cómo bajó la presión intraocular en la mayoría de los pacientes y cómo en la mayoría de ellos la reducción de la presión fue mayor al 30%. Los éxitos de la cirugía a 18 meses fueron 81% éxito completo sin medicamentos y 93% de éxito calificado, o sea, con medicamentos. El promedio de medicamentos a 18 meses es de 0.13 medicamentos. Si ven ustedes aquí, algunos meses antes había subido un poco, y cómo fue que después de haber subido disminuyó un poquito, porque a esos pacientes se les hizo goniopunción con láser de Yak, y con eso obtuvimos una reducción adicional de la presión intraocular. En cuanto a la agudeza visual, tuvimos fluctuaciones entre 1 y 2 líneas de agudeza visual entre la primera y segunda semana, pero después de eso la agudeza visual permaneció sin cambios, estable, y las complicaciones fueron relativamente pocas y complicaciones fáciles de resolver: lipema, fibrosis, Dehlen, desprendimiento coroideo, fuga y sinequias anteriores periféricas. Cabe mencionar que los pacientes que tuvieron sinequias anteriores periféricas afortunadamente fueron sinequias parciales, con lo cual permitió un adecuado funcionamiento de las presiones de nuestros pacientes. Tuvimos solamente pocos pacientes que tuvieron que ser reintervenidos de cirugía y a los cuales se les aplicó una válvula de AMED. Fue un paciente. Concluimos que este es un método también seguro y eficaz para el tratamiento de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y pseudoexfoliación capsular, que esta técnica quirúrgica desarrolla poca inflamación postquirúrgica en la cámara anterior, que ofrece una buena reducción de la presión intraocular y además estabilidad de la agudeza visual. También tenemos algo para las mujeres, no se van a dejar. Y bueno, por último voy a hablar sobre el dispositivo Aquashunt. El Aquashunt es un dispositivo que desarrolló el doctor Bruce Shields y se diseñó para controlar la presión intraocular. Es un dispositivo que va de la cámara anterior al espacio supracoroideo, o tal vez decir que va del espacio supracoroideo hacia la cámara anterior, porque así es la forma de inserción, ya lo verán ahorita en el video de la cirugía, y diseñado para pacientes con glaucoma de ángulo abierto y que tengan cámara anterior amplia. Aquí vamos a ver un muy breve video de cómo se hace la cirugía. Esta cirugía la realizó el doctor Felix Hill, y como ven ustedes aquí, esta es una incisión que se realiza a 6 milímetros de limbo, con la cual se realiza una disección primero con una cánula de viscoelástico por el espacio supracoroideo hacia la cámara anterior, y después, como ven ustedes aquí, se inserta con este aplicador el aparato que va a alojar la punta a la cámara anterior, y el aparato se termina de colocar en el labio escleral posterior de la herida,
y después obviamente hay que suturar esclera y conjuntiva. Aquí tenemos las fotos prequirúrgicas de uno de los casos en los cuales vemos el ojo pues, de muy buenas condiciones del segmento anterior, con una cámara anterior amplia, y aquí en este caso vemos las fotos postquirúrgicas. Si ven ustedes aquí, tiene una hemorragia subconjuntival importante por la cirugía, pero la cámara anterior se ve muy bien, y aquí a mayor aumento, cómo se aprecia el dispositivo dentro de la cámara anterior. Aquí se ve el orificio mediante el cual el dispositivo va a drenar el líquido de la cámara anterior al espacio supracoroideo. Aquí vemos un VM, un corte transversal en la que se aprecia el dispositivo en cámara anterior y cómo va el dispositivo hacia el espacio supracoroideo. Este otro caso igual, un paciente en buenas condiciones del segmento anterior, una cámara anterior amplia, y vemos también aquí el dispositivo posterior a la cirugía y un mayor aumento del dispositivo. Aquí vemos un corte longitudinal del dispositivo en el cual se aprecia dentro de la cámara anterior con una sombra aquí que no deja ver el iris. Y bueno, en esta tabla vemos cómo a través de los 12 meses de seguimiento que tenemos de estos pacientes ha ido disminuyendo la presión intraocular. Una cosa característica que hemos encontrado en estos pacientes que se les ha seguido haciendo el VM y un ultrasonido de polo posterior para determinar cómo es que está funcionando este dispositivo es que en todos tenemos un desprendimiento coroideo periférico plano, que al principio nos alarmó, pero ahora pensamos que esa es la forma mediante la cual el aparato está funcionando. ¿Por qué podemos decir esto? Porque uno de los pacientes operados se le reaplicó la coroides periférica y ese paciente ya le subió la presión intraocular. Entonces este dispositivo funciona mediante la creación de un desprendimiento coroideo plano periférico que no afecta al paciente en su agudeza visual. En cuanto a lo que es la tecnología en el tratamiento del glaucoma, vemos que cada vez están apareciendo más y más alternativas para el tratamiento. Esto, algo importante que nos debe de dejar de enseñanza es que todavía ninguna de las técnicas y ninguno de los tratamientos ha probado ser 100% efectivo, simplemente que se está viendo qué es lo menos nocivo que se le puede ofrecer al paciente y que al momento de pensar en ofrecerle una solución quirúrgica o no quirúrgica a nuestro paciente, buscamos que la solución que le ofrecemos no sea crearle un problema mayor al que ya anteriormente tenía. Entonces siempre es importante valorar cuidadosamente el uso de tecnología nueva, aunque todas tengan el mismo objetivo. Y bueno, aquí con esta diapositiva quiero comentar que no todo lo nuevo es bueno, ni tampoco todo lo viejo es malo, ¿sí? Aquí vemos este aparato muy nuevo, que es un auricular para teléfonos celulares, que aunque sea muy bueno, pues es algo que prácticamente no sirve para nada. Y bueno, también tenemos un jarabe para la tos que a lo mejor a todos nos gustaría tomarnos una copita de esto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. ¿Alguien que tuviera alguna duda o algún comentario?